Hola amigos de todo el multiverso, bienvenidos hackernianos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Diana Martínez y en este canal siempre hablamos de todo lo que tiene que ver con cuentas de Instagram, formularios de Instagram para recuperar tu cuenta inhabilitada, casos, testimonios de clientes que trabajando conmigo ya han podido recuperar sus cuentas inhabilitadas de Instagram. Y bueno, pues el día de hoy no es la excepción porque traemos una actualización súper importante con referente a una solución que pensábamos que era posible. Pues no, ahora Instagram viene con todo, con todos sus problemas, con todas sus causas. Vamos a tener algunos puntos en este video, así que trata de verlo de principio a fin. No te lo vayas a perder y toma nota porque estas recomendaciones son importantes para ti. Te recuerdo que en todas las redes sociales puedes encontrarme como Mamá Hacker. Bueno, pues primero que nada y sin tanto preámbulo, yo subí un video con un tutorial de una posible solución cuando te aparecían los errores de que necesitas verificar tu identidad en Instagram, o si te salía algún error de que tienes que entrar a Facebook para iniciar sesión, para que puedas enviar el formulario, etcétera. Para todos estos errores teníamos el formulario infalible que solucionaba todas estas situaciones y te permitía enviarlo. Pues no, a partir de esta semana, bueno, a partir de la semana pasada, o sea mayo, vamos a decirlo así, bueno, pues ya los usuarios que han sido inhabilitados ahora en mayo, apareció un error nuevo que lo voy a dejar acá para que lo puedas verificar, indicándote de que no tienen suficientes asesores para revisar debido al COVID-19. Pero este error ya lo habíamos solucionado enviando este formulario. Sin embargo, las cuentas que fueron inhabilitadas en este mes, aparece este error y con el formulario nuevo también aparece. O sea, es imposible. Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual te aparece este error? Bueno, no me lo vas a creer. Bueno, aunque no me lo creas, lo que pasa es que Instagram quiere eliminar tu cuenta, quiere darle de baja, porque probablemente a través de los bots que Instagram tiene para revisar todo el multiverso de Instagram, bueno, pues tu cuenta desafortunadamente le ha aparecido, probablemente en algún momento diste muchos likes, probablemente dejaste de seguir a muchas personas muy rápido, probablemente estabas utilizando aplicaciones externas para poder ver las estadísticas de tu perfil, para poder ver quién te dejaba de seguir, y todas estas cosas te han perjudicado. Instagram lo ha detectado, entonces esa es la excusa perfecta para decir tu cuenta no sirve, démosle de baja, adiós. Entonces, desde ahora mayo están súper macheteros. Si tu cuenta fue inhabilitada en el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, tienes acceso a este formulario, el cual ya dimos un tutorial anteriormente para que tú lo puedas enviar y esperes a que Instagram resuelva el problema. O sea, no te va a dar ningún tipo de error. Pero si tu cuenta fue inhabilitada en el mes de abril, mayo, ya empiezan a tener inconvenientes y ya este formulario no les funciona. Ahora bien, existen varios tipos de formulario y hoy te voy a mencionar algunos de ellos para que tengas un poco más de conciencia y tú puedas hacerlo tú mismo y tú puedas recuperar tu cuenta. Si no, aquí te voy a dejar mi correo electrónico para que puedas comunicarte conmigo y yo pueda asesorarte. Te recuerdo de que sí, contratarme tiene un valor económico y espero que no te moleste porque es mi trabajo. Y si no, no te preocupes, aquí te dejo tutoriales para que tú puedas revisarlo y lo puedas hacer tú mismo. Y las dudas están ahí, simplemente lee los comentarios o revisa todo el video. Las personas no revisan todo el video y luego no saben cómo hacerlo, pero háganlo, revisen los videos, todo el tutorial completo. Apóyenme con su suscripción, like, comenten de manera positiva o con preguntas, no hay problema. Y háganlo. Bueno, pues bien, vamos a empezar con estos formularios y para qué sirven, para que lo puedas hacer tú mismo y recuperes esa cuenta inhabilitada. Cuando te han inhabilitado tu cuenta de Instagram y tratas de recuperarla y te sale el mensaje de que necesitas verificar tu identidad como persona, no como negocio, como persona, entonces es necesario que envíes este formulario de identificación. Ahora, ¿qué lo hace interesante o qué lo hace importante? Que tienes que adjuntar un documento de identidad oficial de tu país, aunque según lo que me estuvieron diciendo mis clientes al momento de hablar con los asesores por medio del formulario, les indicaron de que era mejor si enviaban una copia de su pasaporte, o sea, una foto del pasaporte, para que ustedes lo adjunten aquí en este formulario. Ustedes adjuntan la imagen
y lo envían nombre, apellido, correo y usuario, adjuntan la imagen y así van a poder verificar su identidad. Es algo súper importante porque es un documento internacional y para Instagram es mucho más fácil verificar que tú, valga la redundancia, eres tú. Tenemos este formulario que de hecho es uno de mis favoritos, ustedes saben, el formulario de Content at Issue. Ahora, ¿qué pasa aquí? Este formulario es cuando tu cuenta, una persona la ha denunciado por copyright, o sea, yo voy a poner una marca X, soy Adidas, soy Nike, soy Michael Kors, soy Fossil, no sé, soy lo que sea, soy una marca internacional reconocida, Louis Vuitton. Entonces veo de que tú estás subiendo posts de probablemente, no necesariamente sea una mercadería que no sea original, o peor, que estás vendiendo réplicas, que está afectando mi marca, mi economía. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Como propietario, denuncio tu publicación y a ti te perjudica. Ahora, tú no recibes nunca una notificación de cuál fue el motivo de que te inhabilitaron. Pero si tú estás consciente de que el tipo de cosas que tú haces de tu negocio o simplemente porque te gusta subir fotos de réplicas, porque eso es lo que tú haces, entonces este es el formulario para ti. Cuando ellos te respondan, que puede ser después de ver el formulario de 2 a 5 días laborables, o sea, en 3 semanas, entonces vas a recibir un correo indicándote cuál fue la publicación, quién fue la persona y cuál es el contacto que tú tienes para comunicarte con ella y que lleguen a un acuerdo y que esta persona envíe el acuerdo a Instagram para que tu cuenta pueda ser habilitada de nuevo. Ese es el proceso correcto que tienes que seguir. Es bastante complicado, pero como se tratan de marcas y copyright, es algo súper importante, así que sí es necesario que se realice al pie de la letra y este es el formulario que te va a solucionar la vida. Ahora me van a decir, mamá hacker, ese formulario que me vas a decir ahorita, no me gusta, lo odio, lo detesto, no me da soluciones, pero que es el formulario que siempre se ha enviado, que toda la vida todos los usuarios lo han enviado para poder recuperar su cuenta de Instagram, sí es indispensable, importante que lo envíen al menos una vez. Si te sale estos errores que tú ya sabes de que ve a Instagram y confirma tu identidad, ok, no es culpa tuya, pero sí es necesario que al menos una vez trates de ingresarlo y de enviarlo, porque esta es la forma en que Instagram recibe tu reclamo. Puedes hacer reclamos de otras maneras, pero tiene que haber quedado sentado este reclamo a través de este formulario y obviamente que te hayan respondido para que te tomes la bendita foto, que envíes el código, el usuario, tu nombre y apellido y así puedas recuperar tu cuenta. O sea, sí es súper importante que lo envíes también. Bueno, y si quieren conocer sobre cuál es el formulario que yo trabajo para poder recuperar las cuentas inhabilitadas de mis clientes, bueno, pues simple les voy a dejar por aquí el tutorial porque yo ya hice hace meses atrás ese tutorial para que ustedes lo revisen y si tienen alguna duda la dejen ahí. Para aquellas personas que desean conocer más sobre los servicios, pueden por favor enviarme un correo electrónico o contactarme por mi canal de Telegram. Me pueden buscar como Mamá Hacker SE. Y ahí voy a aparecerles, me pueden escribir directamente con todas sus preguntas, con todas sus dudas. Y cada caso es distinto, es un mundo diferente. No todas las cuentas se habilitan rápido, chicos. Esto es algo que necesito que lo tengan clarísimo. En ocasiones me he podido tomar con un solo formulario y se recupera así. Y en 2, 3, 4 días ya su cuenta está habilitada. Y en otras ocasiones toma un poco más de tiempo. Pero existen otras ocasiones en las que simplemente no se puede recuperar y no depende de mí. Es Instagram quien no ha aprobado el proceso, quien está molesto con ustedes por no sé cuál haya sido su infracción previa. Algo súper importante que quiero mencionar es que ninguna de las infracciones que ustedes hayan tenido en sus cuentas de Instagram se borra jamás. Son strikes y cada uno va sumando y cada cierto volumen de strikes que ustedes tengan en su cuenta de Instagram, automáticamente la cuenta se va a inhabilitar. Mientras más veces se ha inhabilitado la misma cuenta, más difícil va a ser recuperarla. Al principio escucho que me dicen, ya me han inhabilitado antes y yo mismo la he podido recuperar, pero ya esta es la tercera o cuarta vez y se me ha hecho imposible, llevo más de un mes tratando. Y es por eso, chicos, mientras ustedes sigan cometiendo infracciones, va a ser mucho más complicado que puedan recuperar su cuenta de Instagram y que puedan seguir trabajando en ella.
Y ahí sí, los asesores cuando hablen con ustedes les van a recomendar que se creen una cuenta nueva, que obviamente nadie quiere eso, quiere recuperar su cuenta a la cual le ha puesto vida y corazón y ha creado contenido. Entonces yo lo entiendo, pero ustedes también tienen que ponerse en los zapatos de Instagram. Instagram tiene la razón, si no sigues lo que tienes que hacer, entonces te eliminamos y punto. Así que por este video ha sido todo. Espero que les haya servido la explicación de estos formularios, de lo que está pasando ahora con Instagram y cómo nos quiere sabotear. Pero no se preocupen, no se preocupen. Déjenme siempre todas sus dudas, que yo con muchísimo gusto voy a poder respondérselas. Ha sido un placer estar con ustedes. Por favor, no se olviden de regalarme un like, de dejarme sus preguntas, de suscribirse a mi canal porque eso me ayuda a crecer, de seguirme en todas mis redes sociales. Tengo TikTok, Twitter, Instagram. Por favor síganme, búsquenme como Mamá Hacker y me van a encontrar en todas las redes sociales. En Google, busquen mi página web, les voy a dejar el link aquí también. Y eso es todo. No los molesto más, les mando un beso enorme, muchísimas bendiciones, suerte y que comiencen los Juegos del Hambre. May the odds be on your favor.